La historia de la Torre de Babel, una crónica épica. En tiempos antiguos, mucho antes de que las naciones y los imperios se alzaran en la tierra, existía un único pueblo, que descendía de los hijos de Noé. La humanidad, tras el diluvio que había arrasado el mundo, se encontraba unida en su lenguaje, un solo idioma que fluía entre ellos como un río sin fin. Este pueblo, asentado en la llanura de Sinar, era vasto en número, pero aún más vasto era el sueño que los unía: erigir un monumento que desafiara los cielos y perdurara por toda la eternidad. En la llanura de Sinar, las gentes, aunque recién salidas de las aguas del diluvio, comenzaron a prosperar. Se levantaron ciudades, hogares y campos de abundancia. La unidad del lenguaje les dio una fuerza incontenible, pues nada parecía imposible para ellos. En medio de este pueblo, un grupo de visionarios, de hombres sabios y arquitectos, con una ambición que reflejaba la grandeza de sus corazones, surgió con un plan que desbordaba todo lo que la mente humana podía concebir. «Construiremos una torre», dijeron, «una torre que se alce hasta el mismo firmamento, para que nuestro nombre no se olvide, para que nuestras obras sean recordadas por todos los siglos de los siglos». Y esta idea, tan poderosa, caló profundo en los corazones de todos los habitantes de la región. Con fe inquebrantable en su obra, comenzaron a reunir materiales y levantar cimientos, los cuales fueron como los cimientos de una nueva era. Piedra tras piedra, ladrillo tras ladrillo, la torre comenzó a crecer, una estructura que parecía querer atravesar las mismas estrellas. Era una obra de prodigio. Los arquitectos trabajaban sin descanso, y cada día la torre se alzaba más y más, desafiando el cielo. El pueblo entero se dedicaba a ella. Los hombres trabajaban con sus manos, las mujeres tejían ropas para los obreros, y los niños jugaban en las sombras de los cimientos. Era un espectáculo de unidad, de empeño, de esperanza en lo que la humanidad podía lograr cuando se reunía en un solo propósito. Pero mientras la torre crecía, también lo hacía el orgullo de los hombres. Su sueño, nacido de un deseo de grandeza, comenzó a mutar en una creencia: que los hombres podían igualarse a los dioses, que con la torre alcanzarían los mismos dominios del cielo. Este era un desafío no solo de construcción, sino de desafío a la propia esencia de la creación. Los hombres, cegados por su ambición, no comprendían que al edificar su torre, también estaban erigiendo un muro entre ellos y la voluntad divina. La torre, que había sido un símbolo de unidad, comenzó a convertirse en el símbolo de la soberbia humana. En lo alto, donde los ojos mortales no podían ver, el Señor observaba el acontecer de la humanidad. Y al ver el desenfreno de su obra, comprendió que si continuaban así, no habría límite para lo que pudieran hacer. «Si han logrado esto, nada de lo que se propongan será imposible para ellos», dijo el Señor, con una voz que resonó en lo profundo de la creación. En ese momento el Señor decidió intervenir, pero lo hizo con una sabiduría insondable, no destruyendo la torre ni arrasando la ciudad, sino confundiendo su lengua. Y así, cuando la construcción de la torre estaba en su apogeo, el Señor descendió desde los cielos, rodeado de su gloria, y en un solo acto les dio diferentes lenguas, palabras que se entrelazaban como corrientes en un río caótico. Los hombres ya no podían entenderse entre sí. Los obreros que se encontraban juntos en la base de la torre, que antes compartían risas y órdenes con una única voz, ahora se miraban desconcertados, sin poder comprender las palabras que salían de sus bocas. La confusión reinaba. Uno trató de decir: «Pon el ladrillo aquí», pero su compañero no entendió. Otro intentó pedir más piedras, pero su solicitud fue como un susurro incomprensible. Los hombres se miraban desesperados, buscando sentido en las voces de sus compañeros, pero todo lo que escuchaban era un caos incontrolable. La confusión se extendió rápidamente, y aquellos que antes habían sido aliados en la obra titánica de la torre, ahora no podían comunicarse entre sí. La unidad que había sido la fuerza motriz de la construcción se desvaneció como un sueño quebrado. Algunos trataron de encontrar refugio con aquellos que hablaban un lenguaje parecido al suyo, pero pronto las diferencias se hicieron demasiado grandes. Las tensiones aumentaron y comenzaron a separarse en grupos distintos. Finalmente, los trabajadores abandonaron la torre.
Los grupos, desconcertados y furiosos por la frustración que les causaba la nueva lengua, empezaron a dispersarse por la vasta tierra. Cada grupo se dirigió a diferentes partes del mundo, llevando con ellos el eco de su ambición frustrada. El sueño de la torre fue olvidado, pero el eco de su construcción permaneció como un recordatorio de lo que ocurre cuando la humanidad intenta desafiar su propia naturaleza. Y así, la torre quedó incompleta, su sombra marcando la tierra, como un monumento a la soberbia humana y a la decisión de Dios de recordarles que el hombre no está por encima de su creador. La ciudad, que fue llamada Babel, se convirtió en un lugar de dispersión y confusión. Un recordatorio eterno de que el hombre, por más grande que se crea, siempre está sujeto a los designios divinos. La Torre de Babel fue una lección de humildad, un recordatorio de que la unidad de la humanidad no debe ser construida a base de orgullo, sino sobre el respeto y la reverencia hacia el cielo. Y así, como el viento dispersa las hojas secas de un árbol, la humanidad se dispersó, llevando consigo lenguas diferentes. Y desde ese momento, los pueblos nacieron con diversidad de idiomas, costumbres y culturas, pero también con la memoria de aquella torre que, en su ambición desmesurada, intentó alcanzar los cielos, solo para ser detenida por la mano invisible de Dios. Este relato perdura como una advertencia, una crónica de un tiempo antiguo cuando los hombres soñaron demasiado alto y fueron recordados por su orgullo. Hasta aquí llegó el video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda darme un like si es que el video te ha gustado y suscríbete, que es gratis. Esto fue Fe Esperanza y nos vemos en un siguiente video.